Hola, bienvenido. Ahora, vamos a ver algunos puntos importantes, hermano. 7 puntos para trabajar con estas heridas del corazón. El punto número 1 es enfrentando la realidad. Enfrentando la realidad y enfrentando la verdad de todo lo acontecido en el pasado. Mucha gente cree que llega a Cristo y dice, pues es que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y claro que sí, espiritualmente tus pecados y todo lo que tú has hecho malo, te bautizas y ya queda atrás, se borra. Y eres una nueva criatura espiritual. Pero, ¿sabes qué no se borra? Las heridas de tu pasado. ¿Sí? Se borra tus pecados. Se borra la memoria delante del Señor, no, Él ya no lo... Se borran tus pecados, lo malo que tú has hecho. Eso ya se borra, se perdona. Pero las heridas que te han hecho y el sufrimiento que has pasado y lo que ha marcado tu corazón, eso no se borra. Eso sucedió y ya es pasado y no puedes cambiar el pasado. Y si eso te ha lastimado, sí, lo que sí se puede hacer es sanar esas heridas y ya no ver el pasado con dolor, sino con gratitud. ¿De acuerdo? Por eso mucha gente choca y dice, no, es que ya el pasado ya déjalo atrás. Ahorita vamos a ver algo de eso. Pero tenemos que enfrentar la realidad. Así como este hombre no quería enfrentarse a un espejo, ¿sí? No quería enfrentarse a un espejo para darse cuenta de su verdadera realidad. Muchas veces nosotros no queremos enfrentarnos a nuestra verdadera realidad, pero hay que hacerlo. Y también hay que entender que parte de nuestra realidad es nuestra vida y nuestro pasado. Juan 8:32. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Sabes qué es la verdad? Tienes que enfrentar tu realidad. Hay gente que tal vez tiene pecados ocultos en la familia, y son tan vergonzosos, son tan difíciles, son tan dolorosos, que no quieren ni tocarlos, ni moverlos, ¿verdad? Pero tenemos que enfrentarnos a ellos. Porque esa es la forma, esa es la verdad de lo que pasamos o que se vivió, y tiene que haber sanidad. Si no se enfrenta a eso y nada más se guarda, va a salir a través de esas actitudes que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Cuando uno pasa por largo el dolor, se necesita regresar por el mismo largo para ser libre. Hay dolor, me paso, tengo que regresar y tengo que volver a pasar y enfrentar ese dolor. Eso es necesario, eso es enfrentando la realidad y la verdad. En otras palabras, debemos enfrentar la verdad recordando el pasado para terminar con él de una vez y para siempre. Por ejemplo, el hombre que les dije, ¿verdad? Que veía a todos viejos, pero que él no se quería ver en el espejo porque él se sentía todavía muy joven, muy galán, y se tenía que enfrentar al espejo. A lo mejor él puede estar grande y se puede sentir saludable. Claro, eso es una cosa. Pero la realidad está ahí, Sí. de la edad. Si no, yo hablo de un hombre que se quiere sentir joven y quiere andar todavía de ojo alegre y quiere andar sintiéndose que va a las fiestas y que es un muchacho, y ya no es. Enfréntate a tu realidad y se ve al espejo. Y tal vez la realidad de verse en el espejo le va a doler. Tal vez el ver las arrugas, tal vez el ver la cara demacrada, tal vez al ver las canas, tal vez a ver el músculo que ya se cayó, el cuerpo que ya se desvaneció, la postura, y le va a doler. A veces no lo quiere ver porque él quiere seguir pensando algo. Y no lo quiero ver porque quiero seguir creyendo otra cosa. Y no lo quiero ver porque quiero creer que soy muy bueno. No, tienes que verlo. Y tienes que aceptarlo. Esto pasa mucho con lo de este hombre. Yo lo puse en caso de hombre porque es exagerado y es muy notorio. Pero esto pasa constantemente con las mujeres. Y las mujeres niegan su realidad. Por tanto es que tantas operaciones, tanto maquillaje, tantos filtros, niegan lo que realmente uno es. Y pareciera que quieren
detener el tiempo o regresar el tiempo atrás y no vivir la edad de la plenitud que tienen. Y vivir la edad de la plenitud es hermoso, pero tienes que enfrentar tu realidad, que ya no eres lo que eras antes. Ahora, ese es un caso estético, pero vamos a un caso de una violación, a un caso de una pérdida, a un caso de una violencia, a un caso de una humillación, a un caso de un rechazo. Tenemos que enfrentarlo y debemos enfrentar esa verdad y debemos de perdonar y decirle al Señor: Dios, no me gustó pasar esa situación, me lastimó, me hirió, me dañó, pero gracias a esa situación pude aprender algo, pude valorar otras cosas, pude salir adelante y hoy puedo ayudar a otras personas. Entonces, uno es: enfrenta la realidad, sé valiente. 2, confiesa que le duele. Confiese que le duele. Hermanos, tiene que confesar, tiene que hablarlo, no tiene que guardarlo, no tiene que evitarlo, tiene que ser valiente para enfrentarlo y tiene que hablarlo. Ahora, en Santiago 5:16 dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Enfermo de qué? Ahorita estamos hablando enfermo del corazón, ¿de acuerdo? Enfermo del interior. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecado, le serán perdonados. Tenemos que confesar nuestras cosas. Y aquí dice que no solamente con Dios. Aquí dice entre nosotros. Ahora necesitamos buscar una persona con la cual platicar estas cosas. Dios siempre pone gente que se ha preparado, o líderes, o personas maduras espirituales, con las cuales podemos platicar. Y podemos expresar cosas de nuestro pasado que han sido difíciles. Y tenemos que decir cómo nos hacen sentir. Por ejemplo, esta situación que yo viví me hizo sentir vergüenza, me hizo sentir rechazado, que no me querían, me hizo sentir triste, me hizo sentir, tenemos que ponerle nombre y apellido. Me hizo sentir de esta manera, y de esta manera, y de esta manera, y pasé esta situación, ¿verdad? O si yo hice algo malo, yo estaba enojado en ese momento e hice esto, hice el otro, y después me sentí culpable, y después dije: ¿por qué lo dejé? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué reaccioné así? Y sentí mucha culpa, y esa culpa no me ha dejado hasta este día. Y empezar a hablarlo tal cual, ¿de acuerdo? Confesando, tenemos que platicarlo con alguna otra persona. Aquí Dios usa a las autoridades espirituales maduras, a las cuales te puedes acercar y empezar a platicarlo. ¿Para qué? Para tener esa sanidad. Aquí esta confesión no es para Dios. Aquí es unos a otros. Estoy enfermo, no solamente es: tengo gripa, ayúdenme a orar y orar para que sane, como la hermana Ruth, que gracias a Dios se va a levantar. No. También es: ¿sabes que estoy enfermo de aquí adentro? ¿Sabes que también estoy enfermo de aquí de mi mente? ¿Sabes que estoy enfermo de mi espíritu? Y tengo que reconocerlo. Tenemos el caso de un muchacho que le tengo un cariño especial. Y este muchacho tiene un problema. Por las adicciones cayó en esquizofrenia. Pero este muchacho no ha querido enfrentar esa realidad. Solamente expresa sus síntomas de lo que ve, lo que le duele, los miedos que tiene, la paranoia. Pero todavía no ha confesado, ¿verdad?, lo que está mal en él. Por consiguiente no puede sanarlo, ¿sí? Y mientras él no se dé cuenta que es una enfermedad, como la gente celosa, mientras no se dé cuenta que es una enfermedad, como la gente posesiva, como la gente agresiva, como la gente que rechaza, como la gente que se aísla, como la gente que se corta, que se lastima, mientras no reconozca y hable de cómo se siente, qué le hizo sentir, no va a poder ser libre. Pero hoy usted y yo tenemos ese reto de confesarlo, ¿de acuerdo? 3, perdone
y olvide. Perdone y olvide. Si usted esperaba sentir perdonar, ¿sabe una cosa? Quizá nunca suceda eso. Usted nunca va a sentir tal vez perdonar, y por esa razón nunca va a perdonar. No. El perdón es una decisión. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Tiene usted que decidir perdonar. Y aquí tenemos un texto, ¿verdad? Que es Mateo 6, 14, 15. Y dice: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre, también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdona las ofensas, perdonáis a los hombres sus ofensas, también tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, a veces creemos que Dios nos perdona, pero nos engañamos, porque si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona. Y mucha gente lleva años en Cristo, congregándose, buscando de Dios, diezmando, siendo fiel en muchas cosas, pero no perdona. ¿Qué cree que va a pasar? Esa persona todavía ni siquiera ha sido perdonada de sus pecados. Por consiguiente, esos pecados los aparta de Dios, y si se muere, corre el riesgo de no irse con Dios. Aunque haya construido iglesias y predicado y sea el mejor predicador del mundo y sea la mejor persona del mundo, si no perdona, vuestro Padre Celestial no te perdona. Y vamos a perdonar no porque lo sintamos, sino porque lo necesitamos. El perdón liberta. Y el segundo paso es, cuando ya yo perdono una ofensa muy grande, ya no tengo que estar pensando en ella cada rato. Tengo ya que olvidarla. ¿De acuerdo? Y aquí sí llega un olvido de, ya no voy a estar pensando siempre en ese daño. Porque hay gente que se trauma con un daño y toda su vida gira alrededor de ese daño, de ese miedo, de esa inseguridad. No. Tenemos que reconocerlo y enfrentarlo, tenemos que confesar y hablar cómo nos sentimos, tenemos que perdonar y tenemos que soltarlo ya, ¿de acuerdo? Ahora, yo siento que ya perdoné, pero yo siento que todavía no he perdonado. Sigue perdonando hasta que sientas que eres libre. Ahora, perdonar no quiere decir tener una relación buena con la persona, sino soltar el daño que me ha hecho. Si vivimos pensando en las heridas del pasado sin haber perdonado, permanecemos atados. Debemos sacarla de nuestra mente, recordando lo que vivimos con el propósito de perdonar. Y entonces practicar lo que dice Isaías 43, 18 y 19. No os acordaréis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, presto saldrá a la luz. ¿No la sabréis? Otra vez pondré caminos en el desierto y ríos, en la soledad. Pero es lo mismo. Y es el Señor que nos habla y nos dice, ¿sabes una cosa? ¿Ya perdonaste? ¿Ya te lastimaron? ¿Ya perdonaste? ¿Ya sacaste lo que traías? Ya déjalo. No vivas, que no controle tu vida. A veces hay personas que nos han dañado y siempre estamos sufriendo por esa persona que nos hizo daño. Y yo lo digo de manera personal, hay gente que cada vez que la veía me hacía daño verla. Y ahora no era una gente extraña, era una gente importante. Me hacía daño. Ok, tuve que enfrentar, tuve que perdonar, tuve que soltar y tuve que dejarles ir. ¿De acuerdo? Y empezar a disfrutar la vida y lo nuevo que Dios iba creando. Y esto es importante. Tenemos que superarlo y seguir avanzando. No aferrarnos a esas personas, que esas personas no controlen todo nuestro día, nuestra tarde, nuestra noche, no nos enfermen. Ya perdonamos, y la persona sigue haciendo las cosas malas, es cosa de ella. Ya no quiero yo estar, ni que esté en mi mente, ni en mi vida. Quiero soltar y ser libre. Y sabes una cosa, cuando tú lo haces, Dios es tan hermoso que crea un camino nuevo para ti, que crea una oportunidad nueva para ti. Y aleluya, esto es hermoso. Y Él, donde antes había muerte, empieza a traer vida. Y donde estaba todo cerrado, empieza a abrir un camino. Donde no había vegetación, empieza a crecer vegetación. Empiezas a florecer. Ya estabas marchito, ya estabas seco, estabas muerto. Pero Dios empieza a traer vida para que vuelvas a florecer, a sonreír, a disfrutar de la vida. Entonces, eso es perdonar y olvidar. 4. Desarrolle dominio propio.
hay que desarrollar dominio propio. Tome la decisión y la determinación de caminar de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a las emociones ni de acuerdo a la carne. Tenemos que caminar, el Espíritu quiere decir, siguiendo la palabra de Dios. Tengo que caminar lo que la palabra de Dios me enseña, ya no lo que yo quiera, no lo que mi emoción, porque a veces cuando estamos emocionados tomamos malas decisiones, ni lo que quiera mi carne, sino lo que Dios quiera, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando era soltero, ¿verdad? A veces uno quiere muchas cosas, pero a veces tenemos que decir, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, porque lo que tú quieras y tú me des es lo mejor para mi vida, amén. Y esto es maravilloso. Y sabe una cosa, si uno aprende a esperar, Dios siempre nos va a dar lo mejor. Entonces, dominio propio. Dice Gálatas 5:16. Tenemos que aprender a obedecer al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces tenemos que ser ya personas espirituales y esforzarnos, pero siempre vamos a ser carnales porque tenemos carne hasta que nos muramos y va a haber esa batalla, pero vamos a tener ese dominio propio. 5. Desarrolle la fe en Dios y comprométase. Desarrolle la fe en Dios y comprométase. ¿Comprometerse a qué? A no vivir por las emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, ora. Y mi carne dice, si no siento, no oro. La palabra de Dios dice, alábalo. Pero uno dice, pero es que no siento yo alabarlo ahorita. Y no lo alabo. Entonces ya no tengo que hacerlo por sentimiento, tengo que hacerlo por obediencia a la palabra de Dios. ¿Me explico? 6. Arrepiéntase. Y hemos aprendido el arrepentimiento, que es confesar lo malo que he hecho y dejar ese mal camino. ¿De acuerdo? Dar media vuelta y jamás volver a cometerlo. ¿Arrepentirme de qué? Del pecado de temor, de la autocompasión, de toda forma equivocada en que haya reaccionado a las heridas del rechazo. Arrepiéntete. Deja lo malo que has hecho. 7. Sé estable con el amor de Dios. Sea estable con el amor de Dios. Y esto es importante. Tenemos que tener una estabilidad espiritual con Dios. Dios nos ama porque Dios en sí mismo, Él es amor. Y debemos estar seguros, escondidos, guardados, metidos en el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí necesitamos estar guardaditos en el amor de Dios y creerlo, hermano. ¿Usted lo cree? Si Dios es amor, yo necesito estar metido ahí en Dios. Qué hermoso estábamos en la alabanza y viene papá Dios y nos habla. Y lo que nos habla es motivarnos a seguirle buscando, hermanos. ¿Saben por qué? Porque estamos avanzando. Y a veces diciera, pero no estamos avanzando porque somos 3. Pero si estos 3 están caminando, hermanos, maravilloso. ¿Me explico? No sabemos qué el Señor vaya a hacer el día de mañana. Para qué el Señor nos vaya a usar. En este tiempo o en tiempo futuro, en una eternidad futura. Pero lo que sí es que aquí estamos haciendo lo que debemos. Y tenemos esa alegría de hacerlo, hermanos. Y meternos en su amor, en su presencia. Y si lo estamos haciendo bien, hay que seguirlo haciendo bien. Que no nos deje de hablar, que no se deje de manifestar. Hermano, fíjese, si usted está lleno del amor de Dios, el odio no va a entrar a su corazón, porque ya está lleno, ¿sí? Es como si usted ya desayunó bien en su casa, no le van a entrar los tacos de don Manotas sucias. No, ¿por qué? Porque está llenito en casa, ¿sí? Si usted está lleno de Dios, no le va a entrar el odio a su corazón. Entonces necesitamos estar más llenos de Dios. Si se está lleno de perdón, el resentimiento y la amargura no van a entrar. Si yo aprendo a vivir en el perdón, el resentimiento y la amargura no van a entrar. Si yo aprendo a vivir o a llenarme del reconocimiento y cuando haga algo malo pedirle perdón a Dios, el pecado no me va a detener. ¿Sí me explico? Rápido voy a correr a los pies y decirle, Señor, perdóname. Si viene la amargura, rápido voy a decir, perdono. Si me siento mal, tengo que recordar que su amor, tengo que creerlo y recordar que su amor está en mí. Y que donde hay su abundancia de amor, echa fuera todo temor. Fíjense, vamos a leer 1 de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, hermanos, tenemos que ser llenos del amor de Dios. Ahora, el amor de Dios, ¿cómo llega a nuestra vida? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrama del amor del Padre sobre de nosotros. Y es su amor el que nos ayuda a vivir una vida diferente. Es su amor el que nos ayuda a amarnos a nosotros mismos, a amarlo a Él y amar a los difíciles de amar. ¿De acuerdo? Pero es su amor el que sana los matrimonios. Es su amor el que sana nuestros corazones. Es su amor el que sana nuestras relaciones. Y tenemos que decirle al Espíritu Santo: lléname más del amor del Padre. Lléname más del amor del Padre. Espíritu Santo, necesito más del amor del Padre. ¿Por qué? Porque aún soy enojón, porque aún soy gruñón, porque aún soy rebelde, porque aún tengo autocompasión, porque aún soy criticón, porque aún me gusta controlar, porque aún estoy herido. Necesito más de tu llenura. Y para sacar lo malo que hay en mí, confrontarlo, ¿verdad? Confrontarlo, confesarlo, perdonar, pedir perdón, olvidar. ¿Qué más aprendíamos? Tener dominio propio, compromiso con Dios, desarrollar la fe, arrepentirnos y ser estables en el amor de Dios. ¿Cómo vamos a mantenernos estables en el amor de Dios? Como hoy, viniendo a buscar a Dios de manera sincera. ¿Hoy vino usted sinceramente a buscar a Dios? Sí. Yo invité a mucha gente, pero ¿sabe una cosa? Yo llegué y yo quiero ser sincero con Dios. Yo no voy a dar cuenta de la gente, pero sí voy a dar cuenta de mí mismo. Bueno, yo como pastor sí va, pero digámoslo así, yo voy a ver por mi alma. ¿Sabe una cosa? Tenemos que ver por nosotros, y eso es algo que a Dios le agradó. Así constantemente nos vamos a estar llenando de su amor, constantemente llenando de su amor, llenando de su misericordia. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Por favor, compártelo, suscríbete. Y si eres de la Ciudad de México, te invitamos a nuestras reuniones. Dios te bendiga.